noches, amigos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y ya se la saben, estamos aquí para decir las netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y esta voz de triciclo descompuesto llega a ustedes por las redes sociales en nuestro canal de La Neta Noticias, en donde les pido encarecidamente que si nos están viendo, pongan todas las manitas arriba, los pulgares arriba, comenten en este video en dónde nos ven, desde dónde nos están viendo, por supuesto, y claro, también es hora de compartirlo en todos lados, en el chat de la tía, el de la familia, el de los primos, el de los amigos, en todos lados, porque ¿saben qué? Qué bonito es ver que cada vez estamos más politizados y más involucrados en los debates. Y es que entre más nos involucremos, más vigilamos y menos permitimos que nos lleguen las tranzas. También estamos en la televisión porque hay que estar al parejo de estos medios tradicionales que malinforman. Y hoy les voy a dar dos casos de malinformación que los medios tradicionales como Excelsior y El Universal, porque tengo que ponerles nombre y apellido, empezaron a propagar desde ayer. Y ojo, no es para que ustedes, si son consumidores de estos programas, los dejen de consumir. Es nada más para que sean un poquito más exigentes. Esa es la palabra, ser exigentes. Y por eso es que nos pueden ver en televisión, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, y en radio nos escuchan en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Y como les dije, mis amigos, tengo que hablar de unas cuantas fake news que empezaron a propagar, o más bien noticias escandalosas. Y es que la primera, el día de ayer, y yo lo preguntaba en todos los espacios en redes sociales que tengo, sobre la de supuesta destitución de la única mujer de la Guardia Nacional, comisaria de la Guardia Nacional. Esta mujer que hemos halagado, porque sí, lo hemos de decir, es una mujer con 8 doctorados o 10 doctorados, 20 y tantos libros, y ella fue la que crea la policía cibernética dentro de su corporación. Entonces tiene mucho, pero mucho de qué hablar y mucho talento. Y empezaron a circular varias notas en donde presuntamente Patricia Trujillo habría sido destituida de su cargo en la Guardia Nacional por actos de corrupción. Patricia Trujillo, la comisaria de la Coordinación Operativa de la Guardia Nacional, informó que no fue destituida de su cargo y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra por la supuesta compra de un software a sobreprecio. Ella destacó, dice: conservo y respeto por convicción personal los ejes de honestidad, legalidad, ética, integridad, profesionalismo, lealtad y transparencia, y tengo toda la disposición de apoyar todo ejercicio que contribuya a la transparencia. Es que en los últimos días, como bien les menciono, trascendió que Patricia Trujillo Mariel estaría involucrada en la compra de este software israelí en junio de 2018, durante todavía la administración de un Enrique Peña Nieto, mientras ella era jefa de la División Científica de la Policía Federal. Acuérdense que este fue el software utilizado para espiar y monitorear usuarios de redes sociales y también pues, a los periodistas y activistas en contra del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. El diario Reforma, por ejemplo, dijo que este había sido un software adquirido por 500 millones de pesos, cuando productos con las mismas características no rebasaban los 20 millones de pesos. Hablábamos de una compra a sobreprecio por 480 millones de pesos. Y obviamente ante esto, la secretaria de la Función Pública, Ermendira Sandoval, mencionó que hay que actuar. Informó que el actuar de la comisaria iba a ser revisado y que en caso de que fuera necesario se tomarían cartas en el asunto, pero jamás se le señaló puntualmente como haber sido la que compró o haber estado involucrada en corrupción. Incluso Patricia Trujillo Mariel dice: a mí investíguenme y yo colaboro con la investigación si así es necesario. Yo se los decía ayer, se me hace muy raro que este tipo de personas con un gran currículum y que no habían sido tomadas en cuenta tan fuertemente antes, y además es la única mujer con un gran cargo, con un alto cargo en la Guardia Nacional. De verdad que a mí me extrañaba muchísimo la acusación en su contra. Estábamos a la expectativa de ver un posicionamiento oficial, y ya llegó el posicionamiento oficial por parte de Patricia Trujillo Mariel, la presunta
corrupta. Entonces, dejen de propagar fake news. Periódicos como el Reforma o periódicos como el Universal. Neta, tengan tantita madre. Y perdón que lo diga de esa manera. Yo sé que la Secretaría de Gobernación no me va a regañar por decir tantita madre. Pero es que es increíble que los medios empiecen a propagar este tipo de cabezas escandalosas con tal de generar un tráfico. Y otra noticia escandalosa, tengo que decirlo, es que, por ejemplo, el periódico Excelsior pone una nota con su cabeza que dice: Senado destituirá a la titular de la CNDH. Si uno lee esto, por aquí le entra la noticia de que, a ver, ¿cómo que van a destituir a Rosario Piedra si la acaban de nombrar titular de la CNDH? O sea, que a mí alguien me explique qué pasó. Y ese es el titular que tiene Excelsior, Senado destituirá a la titular de la CNDH. Y uno se queda así como de ¿qué pasa? Cuando uno empieza a leer la nota y se informa más y busca otros medios de información, resulta que el grupo parlamentario de Morena está impulsando una reforma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se reafirme su autonomía y se evite que los familiares de funcionarios del gobierno o de otra institución autónoma ocupen cargos de primer nivel, y para darle facultades al Senado destituir a cualquier ombudsman. No a Rosario Piedra. Es una reforma para que el siguiente ombudsman, el siguiente que venga y a partir de este momento se pueda destituir si es que empieza a ocupar gente. Ojo, acá incluso la nota de Excelsior continúa tirándole a una Rosario Piedra diciendo que ella no está cumpliendo con su trabajo, etc. Lo que está diciendo esta reforma que plantea el grupo parlamentario de Morena en el Senado es que si el ombudsman, sea quien sea, no cumple con su chamba, se le podría destituir. Y, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en tiempos del pasado ombudsman, creo que hubiera sido bastante efectivo porque el señor defendía a capa y espada los derechos humanos y se pasaron los derechos humanos por el arco del triunfo. Igual a los que ocupaban el cargo en el sexenio de Felipe Calderón, se pasaban los derechos humanos por el arco del triunfo, nunca los defendieron. Rosario Piedra acaba de ser nombrada. Vamos, que los periódicos dejen de tirar tierra donde no deben y que informen lo que es. Efectivamente, el Senado está trabajando en esta reforma para que si el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no trabaja, no cumple con sus resultados, sea quien sea, y empieza a poner familiares y todo esto, o tiene relación con gente en el gobierno, sea destituido. Punto. Si esto le llegara a ocurrir a una Rosario Piedra, si Rosario Piedra no llegara a cumplir con lo que ella le prometió a los familiares de las víctimas de los desaparecidos, si Rosario Piedra llegara a incumplir con su chamba, tal vez podría ser destituida. Pero primero tiene que pasar y primero tenemos que reformar para que nadie crea que cuando tiene un cargo ya es rey. Esa es la dinámica. No cualquiera que tiene un cargo ya es rey. Y va para todos. Todavía en el Senado tienen pendiente lo del fuero. También en la Cámara de Diputados. Tenemos ese gran pendiente del fuero. Y no hablo del fuero del presidente. Hablo de la eliminación del fuero para diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, regidores y cualquier cargo público. Ese sí es un gran pendiente. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y lo prometido es deuda. Desde ayer les estoy diciendo que vamos a continuar dándole foco a estas personas que sí tal vez han sido foco porque se han convertido en noticia a raíz de últimos acontecimientos. Y eso es desde que llegó un Andrés Manuel López Obrador, porque durante muchos años ha habido casos que lamentablemente solo eran para telemontajes, para mentiras y párenle de contar. No teníamos las historias de las víctimas, solo nos centrábamos en lo que los medios de comunicación querían vender, porque eso es lo que pagaban el cliente. Uno de estos vendedores fue Loret de Mola. Loret de Mola, que intentó ampararse para no declarar en un caso como el de Israel Vallarta, el que fuera pareja sentimental de Florence Cassés, que sigue en prisión, 14 años y sigue en prisión. Pero lamentablemente ya no le salió. Y un Loret de Mola tendrá que declarar sobre este caso del cual él fue cómplice.
Sí, 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 lo dio con todas sus letras. Cómplice. Cómplice de un telemontaje en donde el gobierno de Felipe Calderón decidió señalar a una familia y decir que eran un cártel, decir que eran un grupo delincuencial, decir que eran los Zodiaco. ¿Qué hubo? Nada más, porque agarró y como si fuera tómbola, dijo los Vallarta. Ellos son el cártel del Zodiaco. Ah, no, pues sí. Y hoy que tenemos a un Genaro García Luna en prisión en Estados Unidos, enfrentando este proceso judicial por recibir sobornos del cártel de Sinaloa, creo que a todos nos queda muy claro dónde estaba el cártel en realidad y dónde están los grupos delincuenciales. Lo peor del caso es que ese peloncito de lentes quiere regresar a la política, quiere regresar al partido. Y me parece lamentable y por eso insistimos con estas historias para que no se nos olvide quién y qué hicieron. Y por eso ya la conocen, la han visto en estos espacios, a Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta. Y te doy la bienvenida. Gracias por otra vez venir con nosotros para platicar de algo que dejamos pendiente incluso desde la primera vez que estuviste acá. No nada más es Israel. Hubo una persecución hacia toda tu familia, incluyéndote, de golpes, tortura. Y quiero que hablemos de estos casos de los que no hemos hablado. Entendemos que Israel sigue en prisión y que está enfrentando este proceso, está haciendo algunos ajustes, pero ¿qué hay de los otros miembros de tu familia? ¿Cómo está esta otra parte de la historia de los Vallarta? Sí, buenas tardes y gracias por seguirme dando espacio para seguir continuando con la historia, esta historia tan triste que ha quedado de alguna manera olvidada, porque pues son los casos también olvidados del caso de Israel, ¿no? Porque Israel el olvidado de Cáceres y ellos el caso olvidados de Israel. Sí, efectivamente, derivado de la detención de Israel y después de 4 años, en el 2009, son detenidos parte de mi familia, pues diciendo que ellos eran la otra parte que faltaba de la banda del Zodiaco, era para justificar que existía la banda. Y a ellos los detienen en el 2009, pero para que ellos se declararan culpables, pero además ahí lo que era lo importantísimo era que ellos señalaran que Florence era la líder de la banda y que era la fundadora y que era todo. A ellos los detienen un 7 de mayo del 2009, los torturan de manera brutal, los detienen a las 2:30 de la tarde, los llevan por lugares para estarlos torturando y los presentan hasta aproximadamente como a las 11 de la noche en las oficinas de Siedo, y hasta las 5 de la mañana ellos son declarados ante un ministerio público. Habían pasado muchas horas desde la detención de ellos y pues son torturados, encarcelados durante 7 años diciendo que ellos eran la banda del Zodiaco. Posterior a eso pues son ellos ya absueltos en un tribunal unitario donde dice que ellos no son culpables de lo que se les acusó y que obtienen su libertad. Se quedan con un arma que les siembra la Policía Federal, pero pues ahí va arrastrando a más familiares que en este momento no los voy a tocar, pero pues sí quisiera que todos supieran los medios que ocupaban la Policía Federal, en ese caso en aquel tiempo todavía, no, sí era todavía Policía Federal, en el tiempo de Israel era AFIS, pero se fusionan y entonces la forma de operar era eso, torturando para fabricar culpables y decir que ellos se declaraban culpables, ¿no? Acá me traes algunos documentos en donde se puede ver los golpes. Yo, por lo que veo, vi los documentos antes de que entráramos al aire y veía que los presentaron, los llevan, ya cuando los van a detener, ya llegan golpeadísimos. No, inclusive fueron quemados. Fueron quemados, o sea, ellos los detienen, los torturan, después los presentan ya. De hecho, te quiero decir que ellos nunca se declararon culpables. Ellos los separan a ellos para la tortura, llevan a mi hermano, llegan al taller de mi hermano René. ¿Llevaron? Los anduvieron llevando de diferentes partes. Ellos refieren que los detienen a las 2:30 de la tarde en el taller. A mi hermano René lo sacan de su taller. Ahí entra Policía Federal haciéndose pasar por un cliente para saber si era René. René les da una tarjeta, se van, ya tenían ellos
que era René porque ya lo habían identificado. Ellos refieren que llevaban un orden de presentación que nunca se la presentaron porque además si hubiera sido eso ya sabían quién era René, no tenían por qué entrar con violencia. Entran, amagan a todos, a mis padres también, los amenazan con armas largas, mi mamá se pone histérica, tiene que subir su falda, la humillan de esa forma, es degradante lo que hacen, son tratos sexuales degradantes e inhumanos. ¿Eso no es la Policía Federal? La Policía Federal, a mi papá, una de las muchachas esposas de mi sobrino, los graba, pero se dan cuenta y le mete el teléfono a la bolsa y ellos a un señor de más de 80 años le ponen un arma larga para quitarle el celular, ¿no? Y muchas cuestiones que vivieron. Los llevan de diferentes partes, ellos dicen que fue por el Chalco, porque en ese tiempo Alejandro trabajaba pues para PRD y una de las cuestiones que le dicen a mis sobrinos es trabajabas en el PRD y porque estás con el PG. Esas eran las cuestiones en aquel tiempo, porque ellos los detienen a mi hermano en su taller y a mis sobrinos en un lado distinto cerca del Metro Constitución. Los suben a la camioneta, ya llevando a mi hermano y a un trabajador, los torturan, al trabajador lo dejan como a las 10 de la noche por camarones, es lo que él refiere. Pero en ese tiempo los estuvieron torturando de manera brutal. A René lo queman, a los tres, pero Alejandro más que psicológico, tortura física también, pero el psicológico para él fue, pues llegó al grado de que él pues se subieron en su estómago y él defeca y lo hacen que levante el excremento con sus manos, ¿verdad? Y lo degradan mucho y eso él no lo puede superar, ¿no? Aparte de todas las torturas. A René lo queman. Ahí quiero regresar a una parte importante que sí quiero señalar. Tú me dices que cuando llegan a detenerlos, en algún momento, ¿a quién señalan como que le dicen que trabajaba con el PRD? A Alejandro. ¿Alejandro? ¿Es el que le dijo, la Policía Federal le dijo es por seguir al PG? Sí. Eso refiere mi sobrino, lo tiene incluso en sus declaraciones y cuando hacen los protocolos de Estambul de tortura, él refiere, desde un momento él dice que es esa parte, ¿no? Claro, pero me parece extraño y que la policía, o sea, mezclando peras con manzanas. O sea, llegan presuntamente porque son parte de la banda del Zodiaco, los llegan a detener sin las órdenes. Sí, pero de hecho ellos no iban por mis sobrinos solamente iban por familia Vallarta. Y sabían de alguna manera que René estaba en el taller porque mi hermano René nunca se fue. René cuando detienen a Israel siempre está ahí en las audiencias, estuvo en periciales, estaba en Ciedo, entraba a la casa de arraigo, René y todos mis hermanos, Mario. Entonces ellos tenían identificado dónde estaba la familia. Mi familia nunca se cambió de casa, nunca cambió de lugares de trabajo, pues porque no eran culpables de nada, no se sentían culpables, ¿no? Pero ellos hacen esto porque había que justificar que venía Sarkozy un mes antes de que anunciaba de la llegada que se presenta Sarkozy. Ellos dicen, bueno, pues aquí están, Florence no, pero aquí vamos a justificar que no se la llevan porque aquí están los otros integrantes de la banda. Y es cuando ellos iban supongo que por mi hermano René, porque era el que tenían ubicado en el taller, que nunca se cambió. Pero cuando ellos ven que mi sobrino llega en ese momento, hubo como una reunión ahí porque iba a haber una fiestecita el domingo, que era cumpleaños de uno de los nietos, y mamá llegaba del médico y era un punto de reunión en el taller. Entonces, cuando ellos llegan, mis sobrinos también llegan, coincidencialmente, y van a comprar una refacción y es cuando los detienen. Cuando los detienen les dicen que se identifiquen y cuando se identifican le dice, mire jefes, son vallartitas. Ni siquiera sabían que iban por ellos, sino al momento de identificarse. O sea, al momento que se identificaron dicen, son vallartas. Son vallartitas, ¿no? Entonces, jefe, llevamos 2 vallartitas y es cuando el carro donde ellos estaban en un lugar distinto lo suben a esa camioneta, pero ya estaban también preparados estaban entrando por René, como que se coordinaron y detienen a ellos porque ya los habían seguido. Habían dado una vuelta, mi sobrino habían ido al refaccionaria y ellos habían dado cuenta que los estaban siguiendo en ese momento, pero pensaban que era un asalto. Por eso cuando los detienen en esta parte de Metro Constitución, pues ellos dicen, ¿qué pasa, no? Entonces los llevan así tan rápido y cuando llegan con el taller ya estaban sacando a René y a su trabajador. Y se los llevan ahí, mi hermana se da cuenta, eran 2:30, nos manda mensajes, yo estaba en el altiplano, cuando le manda al abogado se llevaron a mis hijos. Yo no vi el teléfono porque yo estaba dentro del altiplano. Cuando salimos como 6 de la tarde, 6:30, nos damos cuenta que mi hermana se estaba diciendo 2:30, se estaban llevando a mis sobrinos. Ellos manifiestan que fue a las 7:30.
Y después, pues ya de todo esto, lo más terrible es que se los llevan por el Estado de México y por eso, porque mi sobrino dice que como él conocía Chalco, él trabajaba por allá y en ese tiempo trabajaba con el PRD, andaban en campaña, estaban ya cerrando incluso campaña. Y él y eso cuando le dicen ¿en qué trabajas? Y dice mi sobrino, yo trabajo en el PRD. Estaba él como promocionando ciertas cosas. Tenía un cierto trabajo ahí y fue cuando le dijeron, bueno, y esto también es porque estás con el PG y bueno, de ahí también es algo que es singular. Fue innecesario y sí es singular, porque entonces estamos viendo cómo efectivamente el gobierno que encabezaba a un Felipe Calderón, esta Secretaría de Seguridad que encabezaba un Genaro García Luna, pues le han tenido una tirria a un Andrés Manuel López Obrador desde ese tiempo. Le han tenido un odio a un Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que la instrucción prácticamente era, pues llegas por los Vallarta, porque son de la banda del Zodiaco, y lo hago muy presuntamente, porque sabemos que no es así. Y si de por sí las instrucciones eran irse en contra de un Andrés Manuel López Obrador, que nada tendría que ver. Nada tendría que ver con esto. Ahora van. Coincidencias. Y ahí entonces es cuando, de verdad sí quiero que entendamos cómo efectivamente la ideología de un gobierno encabezado por una persona como Felipe Calderón estaba persiguiendo a su contrincante y todo era una instrucción que bajaba. Exacto. Que bajaba y esta ideología que se le plagaba y que se le impermeaba a cualquier persona que trabajara en cualquier lugar. Y ahí está un claro ejemplo. Imagínense que un policía llegue y te torture porque, o sea, de por sí llega con la consigna, llega y te golpea y dice, por seguir al PG, órale, y eso también. Le sumamos, o sea, todos los negativos. Dices, bueno, que uno no es libre de elegir con quién irse o con quién no. Sí, y lo que yo pienso es que ni siquiera eso le salió en el momento porque Ale lo dice, ¿no? Pero todo se conjuga, como tú dices bien. Era Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, era pues el tiempo de Felipe Calderón y ellos trabajaban pues para lo mismo, entonces como que van por ellos, por mi hermano René, coincide que llega la familia, antes estaba mi hermano mayor Jorge, David, pero ellos se acababan de ir y David estaba en la oficina, pues no se los llevan, porque si hubieran sabido que eran Vallarta también se los llevan, nada más que no preguntan. Y a mi sobrino lo tiran en el piso y él dice, ¿quién es un cliente? Porque tampoco dijo que era Vallarta, sino también se lo llevan a ellos dos porque van a dar la vuelta. Y repito, creo que era eso. Entonces, mira, aparte son Vallarta y también Alejandro refiere eso y Alejandro lo dice en su primera declaración, que esa parte fue donde más enseñaron con él. ¿Sí? Y quiero mostrarles, por ejemplo, a ellos les practican el protocolo de Estambul. Ellos son detenidos el día 7 de mayo del 2009 y el día 29 ya les estaban haciendo un protocolo de Estambul. La PGR, precisamente cuando la PGR no practicaba protocolo de Estambul, pero era tan terrible la tortura y las quemaduras que no les quedaba más que aceptar, aunque se resistían. Y ese 29 de mayo ya estaba hecho un protocolo de Estambul positivo. Y acá tenemos imágenes, ¿no? Y aquí, pues sí, este es el René Vallarta. Aquí échenle su mano. Sí. Bueno, si quieres poner, esta es la conclusión a un lado, es la conclusión de René, dice ahí que ellos fueron torturados, sale positivo los tratos crueles, degradantes, inhumanos, ¿verdad? Sí, aquí viene segunda conclusión de René Vallarta Cisneros, segunda evaluación para René Vallarta Cisneros. Aquí están los documentos para que no digan y no le cuenten, ¿eh? Y les quiero mostrar las quemaduras, es la primera vez que las muestro, ajá. Esta es parte de la tortura, muy así, y pueden ver ahí... Están un poco oscuras porque son la copia, son las copias, sí, pero se ve perfectamente. Sí se ve perfectamente bien. Esta es la otra. Mira, es como lo dejaron quemado. Mi hermano refiere que o sea, carne viva. Que llevan una camioneta y entonces como los traen ellos, a él lo ponen, levantan la almohadilla o y le dicen, lo ponen ahí como si fuera un comal, y le dicen, me estoy quemando, y dice, de todas maneras te vas a morir, hijo de tú, quién sabe qué, y lo dejan ahí. Dice, mi hermano perdió la sensibilidad porque llegó un momento en que él ya no sentía, y después ellos argumentan que se había quemado con un escape. Y la lógica te dice,
Si tú te quemas un escape, haces esto, te quitas y no te no quedas, te que quedas ahí. tenía quemaduras hasta de primero, segundo y tercer grado. Este es el caso de Y René. cuéntame, ellos obviamente son liberados, ¿no? Y con eso Sí. quiero que cerremoslo. ¿Ellos los Bueno, liberan bajo qué? aquí está Juan Carlos, Miren, los quieres aquí ir los voy poniendo, pasando, los voy ahí pasando vamos mientras que me vas- vamos hablando, sí. Mientras me vas diciendo, miren. En los otros aquí, protocolos está probado que ellos fueron torturados. Esto es para Juan A Carlos. Juan Carlos, ajá. Cortés Vallarta. Bueno, aquí está. Están las partes de donde están también torturados, también fue quemado, ¿sí? Golpeado. Eso es lo que hace la Policía Federal, o lo que hacía la Policía Federal, ¿no? Sí. No digo nada más para que lo aclaremos. Eso es lo que hacía la Policía Federal, golpear, torturar, quemar a la gente. Eso es lo que hacía. Sí. Pues es Juan Carlos y el último es Alejandro. Para que quiero probar que Alejandro, los tres fueron torturados y los tres están positivos Y en esto es de lo que no protocolos se de habla. Estambul. Y justo yo sé que mi grillito cantor me quiere colgar, ¿no? Pero es importante que vean que no nada más fue Israel, fue la persecución de un gobierno en contra de una familia entera. Ese es Alejandro. ¿Eh? Ese es Alejandro. A él es el que le dijeron Ajá. lo de... Pues, Lo torturan, lo también golpean. porque le vas al peje, órale, vámonos. Vean nomás. Pues ellos llegan ya golpeados, ahí están, se ven los moretones en el rostro, en esta se ven los moretones. Sí, pero fue degradado psicológicamente, ¿no? Y la última, Imagínense. esta tiene fecha 3 de julio del 2009, o sea, 2 meses después de la tortura. Y ahí Medina Mora, que después fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, él tuvo conocimiento de la tortura y ahí él dice que ellos son víctimas y si le quieres acercar, que ellos deben de ser atendidos como víctimas porque están mal psicológica y en todos sentidos y no nunca pasó decían, nada. Y no pasó nada. Gracias, Medina Mora. De Aquí hecho, está, Procurador General de la República, Medina Mora. Dando Aquí las está, instrucciones. Eduardo Medina Mora y Casa. Para que no digan que no es cierto. Ahí está. Sin embargo, nunca hubo justicia. El CNDH ni siquiera emite ni siquiera una... Es omisa totalmente. Se denunció ante CNDH. Pasaron ellos 7 años en la cárcel y después fueron puestos en libertad por un magistrado donde dice que ellos no son culpables. De hecho, ahí traigo las sentencias, nada más que ya no las Y pude traer. eso se nos terminó el tiempo, Las sentencias, pero por sí. eso yo quiero Ajá. invitarte para que programemos la siguiente parte, porque sí tengo mucho interés en que la gente sepa que esto no puede volver a pasar. No podemos volver a taparnos y decir y hacer como que no conocemos las historias, porque sí están ocurriendo. Sí. 7 Sí están años en ocurriendo. cárcel. Lo sentencian, la primera sentencia es como de 50 y tantos años, se va a la apelación y el magistrado les da la libertad porque dice que no encuentra elementos, ellos no son culpables. Alejandro trabajaba en Acumal, tuvimos que demostrar nosotros que ellos no eran culpables cuando la carga estaba sobre el Ministerio Público, demostrar que ellos eran culpables. Nosotros tuvimos que hacer todo eso, afortunadamente gracias a Dios salieron en libertad después de haber estado más de 7 años en prisión y ahora sí que gracias y adiós. Entonces, pero aún así fuimos atacados por los medios. Mucho, Isabel Miranda de Wallace lo sacaba todavía diciendo, pero eso lo seguiremos platicando. Lo seguiremos platicando porque sí, tenemos ese interés. Muchísimas gracias, Karina Guadalupe Vallarta. Y le vamos a seguir con esta historia. Ustedes no crean que no. Yo soy Meme Yamel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Neta Noticias por Acústica Televisión y Radio. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Adiós.